Hola a todos. Seguimos con los encuentros con autores. Esta vez con dos. Pocas veces hemos tenido a dibujante y guionista aquí en Novelda, esta vez hemos podido contar con ellos. David Belmonte y Carmen Pardo. Dibujante y guionista. Vamos a empezar la exposición. ¿Quién quiere que empiece contigo? Por quien quieras. Voy a apuntarme, tú eres un caballero. Has colaborado con la revista online Imaginarios. Sí, pero a ver. Pero yo ¿empezaste? ¿Cómo empiezas en el rollo? Es que yo empiezo. No, que va, esto es muy casual y además este es mi primer cómic. Es decir, que ni idea. Yo para Imaginarios hago un artículo de Dickens y ya está. Es decir, bueno, un artículo muy currado, pero poquita cosa más. Yo conozco a David y. Bueno, yo siempre he jugado al rol. ¿Vale? Yo era más bien de rol. Claro, entonces yo hacía historias para jugar a rol y ya está. Yo no hacía ni guiones, ni novelas, ni nada. Pero conozco a David, que hace cómics, que dibuja, que es ilustrador profesional. Jugamos a rol y dice, esta crónica tan chula que estamos jugando, sería muy bueno hacer un cómic. Bueno, en realidad es idea de tu hermano, pero que también era un jugador. Y digo, vale, de acuerdo. Pero yo nunca había escrito nada. Pero bueno, a partir de hacer partidas de rol, yo creo que ahí también es. Claro, bueno, tienes un poco la narrativa, y tienes la historia, tienes la idea y la trama. Y luego lo encajas en páginas, viñetas y. La competencia que desarrolla la capacidad de improvisación. Exacto, no, bueno, claro, sí, puedes improvisar. Aquí. Cuando el hermano de David te dice que sería un buen cómic, ¿cómo te lo planteas? No sé si... Claro, pero es que no nos lo planteamos en plan, sí, haremos un proyecto y lo presentaremos a las editoriales, más bien era una cosa para vosotros, a lo mejor. Claro, primero era para nosotros, luego decidimos, como está tan de moda hacer cómics digitales y tal, pues lo podemos publicar en internet y que la gente lo vaya viendo. Es un poco la prolongación del juego. Empieza como un juego, sigue como un juego, luego lleva tanto trabajo que dices... Esto ya poca broma. Claro, porque, bueno, ocurre en 1840, necesita mucha documentación. Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo de documentación te ha hecho falta? 2 años. Es que estás documentado bien. No, pero bueno, como ya me había documentado en la partida, ya había... Claro. Sí. Claro, porque es todo, vestuario, Claro, porque para describir, pues bueno, te sirve leerte una novela, pero para que David tenga un modelo dices, vale, tiene que dibujar la ropa de la gente, las casas, no puede haber elementos, seguro que no se nos está colado, seguro, pero no puede haber un elemento en una habitación que no sé, no puede haber una lámpara eléctrica, cosas raras, claro. Es algo que tienes que ver minuciosamente porque hay algunas veces que se te puede escapar cualquier cosa. A veces cosas muy gordas, por ejemplo, esto había la película esta del barbero asesino. Había una imagen promocional inicial en la que él estaba sentado encima de la silla, en el sitio donde degolla a la gente, y alrededor de la argolla había el Virgen. El Virgen no estaba construido en el momento de la... Luego es que... ella, por ejemplo, me informó de esto. Crear este Londres victoriano que viene después, ¿no? Con los famosos cuentos que me dice, olvídate, nada. Claro, hay cosas que no están. Que hay arquitectura así guay para dibujar, para lucirte. Claro, es que además es muy tienes chulo. que indagar en un Londres claro. más desconocido, no el de la postal, digamos. Sí. Claro, es un momento chulo porque, bueno, empieza el reinado de Victoria en el 37 y ahí Londres empieza a crecer, a evolucionar, va cambiando, ¿no? Entonces tú tienes una imagen como de Sherlock Holmes, del Big Bang y tal, y te pones a dibujar y dices, ups. Claro, eso no puede ser. Entonces descubres información, encontramos una foto de internet de... Estaban construyendo el monumento en Trafalgar Square de Nelson, ¿no? Y estaban ahí todos los cadazos de la columna tirados en el suelo, todo en obras, y dicen, esto también molaría dibujarlo. Aunque no sé si es o los ríos subterráneos que empiezan a... los ríos abiertos que existían en el Londres y que han sido sepultados porque se convirtieron en
placas, descubres unos Londres que no te han contado en otros sitios que... Es un proceso largo, porque siempre llegas a una habitación, yo lo digo una habitación negra, ¿no? Tú estás escribiendo y dices, ya los personajes llegan a la calle no sé qué y, ostras, ¿y ahí qué hay? Mierda, no lo sabes. Quiero contar algo, pero no tengo los muebles, siempre llegas a un momento de eso, sí. Y es costoso, pero es muy chulo. Hacer cómics históricos supongo que tiene eso, a no ser que te tomes licencias, pero bueno, hay licencias también, claro. Ups. Aquí hay Estamos muchas aquí. imágenes de diseños previos. Y hay, bueno, en el proceso de trabajo pues hay tiempo para un poco de humor. Esta era la ficha del personaje de uno de los malosos, ¿no? Claro, sí, sí. Y Carmen sabe cómo es su rostro original, pero me dio el puntazo de trucar fotográficamente, como que, mira, que no consigo nunca que se me quede el dibujo quieto, hay una combustión instantánea. O sea, hay que buscarse también un poco de humor y diversión interna dentro del proceso de trabajo, porque si no al final te tiras ahí horas en plan solitario. Claro, como esto iba a ser digital, aunque sea en equipo y acabas. claro, como esto iba a ser digital, lo que hicimos fue abrir un blog, ¿no? Lo típico. Y ahí iremos subiendo todo lo que vayamos haciendo, ¿no? Entonces, enseñando los diseños de los personajes y tal. Y yo decía, no, pero no creo que se vea la cara del palo. Y dice, bueno, pues así estaban los diseños. Así está oculto. Sí. Sabes cómo se llama, pero si os lo encontráis por la calle no sabréis qué es él. También, aparte, tenéis también un cómic, pero es el fantasma de Berkeley Square, pero que es una historia corta, porque claro, como habéis dicho, el cómic es 1840. Sí, vale, cuando empezamos, bueno, ya estaba publicado el primer capítulo. O sea, la historia está dividida en 7 capítulos, este tomo inicial. Entonces, el primer capítulo, que estaba realizado y subido totalmente a la red, pues lo imprimimos, un folleto. Yo me acerqué a Coruña para viñetas desde el Atlántico, el Festival de la Coruña. Allí conocimos a Fran Jaraba, autor de Ron y Sangre mi Cuba, y la última que ha sacado con el ponente, que es Azul. Sí. Ahí está, con la de División Azul. División Azul, yo siempre digo Legión Azul y División Azul. Y él y Manuel Cráneo, el autor de Lobos de Moeche, pues nos dijeron, oye, esto ya que os habéis pegado el curro, deberíais tratar de moverlo en algún editor y tal. O sea, realmente fueron los que nos dieron el acicate de, oye, no quedaros aquí, esto simplemente en la red y tal, que alguien edite, que esto me lo hará haberlo publicado. Y bueno, después, durante presentar el proyecto en un salón de Barcelona, Manel Cráneo estaba por allí, no, Manel no, Fran Jaraba estaba allí y conocía a la gente de Dos veces breve, evidente. Y entonces él nos apadrinó, era el último número que lo sacaba Dos veces breve y nos apadrinó en cada... También has colaborado tú. Claro, yo hice la historieta esta. Sí. Entonces, la propuesta que hizo Carmen fue, oye, hagamos una historia cortita sobre 1840 y cogemos el personaje de Elena, claro, sí. de Jeffrey y hacemos Paxson, 4 paginitas así. entonces lo situamos un poquillo antes, o sea, no en la fecha de 1840. Claro. Y se presenta ahí un poco más del personaje este, que luego ya se irá Desarrollando desarrollando. para la gente también que compre el cómic, que sepa que para conocer más en profundidad de la historia, estas historias. Exacto. Y tendrá más relación luego con el tomo 2 y el 3. Sí. O sea, complementará bastante. Voy a indagar un poco más ahora de ti. Dibujante, animador e ilustrador, ¿qué te falta? Gráfico, muchas cosas. Ser millonario, vivir de esto, que otros trabajen y yo revisar. No, aquí cámbiame este trazo. Pero has trabajado para editoriales y agencias publicitarias tanto en España, Inglaterra y Alemania. Bueno, o sea, que te has movido un montón. No estoy seguro de haberme movido tanto, de haberme movido y, mira, haber llegado al momento adecuado. Trabajar para el extranjero ha sido gracias a compañeros de oficio como Rafael Groseta, que es el ilustrador, y que tenía contacto y que decía, oye, podemos hacer ese trabajo en equipo porque tu estilo podría cuadrar y tal. Y en otros casos, porque estoy fichado en una agencia de ilustradores británica, que mostré un material,
justo necesitaban a alguien con el estilo y el material que tenía, y tenían ahí una patata caliente, yo la resolví y pues nada, de ahí pues te empiezan a llegar encargos. Ha sido, sí, te mueves, pero a veces digo, o sea, ¿cómo me tendría que mover más todavía? Porque, y sobre todo en estos tiempos la situación es complicada, no puedes parar. En comparación, que es mucho mejor los extranjeros que los de aquí en España. Una vez, me imagino que es más difícil entrar, y una vez que ya entras, como dices que le solucionas una papeleta y ya por lo menos te encargan más cosas. Hombre, la experiencia mía, por ejemplo, con el mercado británico, bueno, a través de los británicos en otras partes del mundo, porque les llegan clientes, ahora por ejemplo para una editorial italiana estoy haciendo una cosa a través de esta agencia británica. Son muy serios con lo que son los tiempos, pero al menos son tiempos amplios. Quiero decir, entregas esta semana un material, ellos lo revisan, igual se toman su tiempo para revisarte, darte las anotaciones y que tú lo rehagas todo para ya el arte final, ¿no? Pero las entregas no son apresuradas. Aquí en España sí que hay este problema, ¿no? Es decir, esto se necesita para allá. Y si además vas incluidas las rectificaciones que te piden, porque hay que ajustar, una cosa es lo que te mandan escrito en un briefing y luego lo que tú plasmas y no han acabado de transmitirte la idea que deseaban, entonces hay que, al verlo en el boceto, pues hay que ajustar esto, ¿no? El personaje que esté más contenido o no es demasiado estereotipado, esas cosas. Pero claro, tiene que seguir siendo todo en los mismos tiempos apresurados. Y normalmente además son, por ejemplo, yo me especializo mucho en libro de texto. Aquí te encargas tú todo el libro de texto y en menos de un mes te tienes que sacar ahí un libro de texto a color y todo. En cambio los británicos y muchas empresas extranjeras lo que hacen es repartir el trabajo entre distintos autores y espacian mucho el tiempo y te dan tiempo para que te curres el trabajo. Lo que tú dices, verificar lo demás. Exactamente. Y si ellos te cometen el error de cuando tú ya has entregado el arte final, se dan cuenta de que no te han comunicado un cambio y te toca volver a hacerlo todo desde el principio, te dicen, bueno, ese trabajo te pagamos y el nuevo cambio también. Eso marca también una diferencia internacional. No tiene que ir aprendiendo más aquí. Esperemos que no sea la inversa. No, esperemos que no. También, dentro de la animación, como has dicho que eres animador, has estado de infógrafo en Los Tres Reyes Magos en Animanic Studios. Además, es una película que yo creo que mucha gente aquí la conocerá. Yo, por lo menos, salió junto con el film al mismo tiempo y hubo ahí tal vez un poco de nuevo, de eso de salir todo simultáneamente, porque no acordáis de una cuestión de en plan caballeros, o sea, primero uno y después el otro, pero claro, la producción de Los Tres Reyes Magos llevaba mucho tiempo con retraso porque se había rehecho todo el principio. Yo realmente animador no soy, yo trabajo como asistente intercalador en la PC Sopa de Sobre, que han hecho muchos anuncios publicitarios y luego gracias a ellos pasé luego a Animanic y ahí pues yo era el encargado de hacer la fase intermedia. Aún hacían los fondos manualmente, o sea, allí Frank, que era el jefe de fondistas, un hombre francés, pues me enseñó la técnica de con acrílicos y tal, y luego había que escanearlo para pasarlo a la gente que montaba. Entonces yo me encargaba de escanearme tochos como esta mesa en un escáner A3, porque además lo hacen en un cartón súper rígido, con lo cual no servía un escáner de tambor, ni valía y hacer una diapositiva buena, pues un poco, no sé cómo se les abre el presupuesto. Entonces ahí estaba yo, pues bueno, aprendiendo los secretos del Photoshop, de montar y empalmar y que no se note. También has hecho cabeceras de televisión. Eso fue con Sopa de Sobre. Sí, o sea, ellos habían hecho, por ejemplo, uno de los primeros, cuando yo entré con ellos, uno de los primeros trabajos que les entró de golpe fue para una serie de Lina Morgan, que era una clase de baile. Y la verdad es que hicieron un trabajo fenomenal porque la idea que tenía inicialmente el cliente era que animaran unas caricaturas de Lina Morgan. Y claro, dijeron, vamos a ver. Les plantearon rápidamente en un tiempo récord una idea, una imagen, con una animación muy sintética y muy divertida, muy dinámico, y la verdad es que fue interesante empezar con ellos. Entonces, sí, fueron cabeceras con estos y luego también para algún spot publicitario de Kellogg's y tal, y Portaventura, unas cosas, pero ahí se creó
asistente o intercalador. Pero por lo menos te ha servido para coger... Y aprender trucos, un poco de oficio. La mesa de luz no la usaba y ahí aprendes un montón de lo que te puede ayudar la mesa de luz para resolver un trabajo rápidamente. Y como decía Juan, no te vayas a dedicar lo que no te guste, pero por lo menos te ha ayudado. Sí. Kidecom. Habla tú. Vale. Kidecom es una empresa que se encarga de crear productos para ONGs, medios divulgativos para adolescentes, niños, etc. Y con ellos siempre ha sido... el contacto fue a través de Stiglitz, también un guionista, ilustrador, amigo nuestro, francés, y con él he realizado cómics para ellos, pero siempre dentro del terreno, digamos, institucional, que digo yo, por ejemplo, folletos pues, para los padres, cómo enfocar un tema, como puede ser el alcoholismo, tu hijo bebe cuando se va de juerga el botellón y tal, cómo se lo plantea, pues de esta manera no plantas así. Entonces eso aprendes ahí a que, bueno, tú tienes un concepto de personaje y el cliente tiene otro cliente. O sea, si haces por ejemplo, en este caso, yo diseñé dos personajes iniciales, la hija y el padre. La hija les había gustado, pero el padre lo veía muy canosillo, muy mayorcete, ¿no? Pero claro, es un personaje real, digo, yo dice, no, que sea un poco más juvenil, tal. Entonces ya entendí que por qué aparecen tantos padres IKEA en folletos publicitarios. O sea, entonces ahí aprendes que te tienes que quitar un montón de historia de la cabeza. Tú puedes intentar dibujar a la gente joven pues, tomando un apunte de la calle para que sea lo más verídico en el momento, pero el cliente dice, no, es que de esta manera no podemos poner a los jóvenes como vayan vestidos. Claro, era la época donde se enseñaban los calzoncillos y las camisetas, ¿sabes? O era verano e iban con la espalda toda destapada, solamente un top aquí y había un momento en que estaba así toda la historia, en un momento del verano y dibujé a los adolescentes así, me dijeron, oye, tapalos un poco. Entonces te das cuenta de que más recatado, tienes que entender qué tipo de cliente es y no puedes ir con tus historias. Tienes que ¿A ti te parece totalmente algo? Sí, y al final dices, bueno, ellos son los que tienen que finalmente decidir, ¿no? Pero es una mano. Luego también otro cómic tuyo, Dominique, para Camarón. Sí, eso fue, pues, ese sí que fue un proyecto personal, digamos, junto con Fernando Arroyo, como Art Brooks. Inicialmente fue presentado a Glenat. Cuando los tiempos de John que estaban en Ahorros, ahí más al frente, y habían sacado Sueños. O sea, habían reeditado Sueños. Porque, claro, Sueños fue una propuesta no me acuerdo del autor valenciano, pero fue un bombazo como fanzine, como autopublicación, y todo el mundo estaba descubriendo que había un público que quería manga. Y si no me dais manga, entonces empezaría también el internet. No sé, todo el mundo hacía fotocopias, aparecía el volar del drag por ahí, la gente, y entonces había un grito, decía, queremos esto, y claro, el acierto que tuvo Glenat fue de coger a esta persona que había sacado Sueños, que era un fanzine erótico, y con estilo manga, y decir, ahora vas a publicar con nosotros. Entonces nosotros quisimos presentarle una cosa parecida, pero mezclando también cosas nuestras. Oye, vamos a hacer algo comercial y tal. Vale, habrá erotismo, habrá chicas guapas, habrá acción. Nos gustaba lo que llamamos el amerimanga, estos cómics de superhéroes. Está muy de moda. Todo. Entonces fue un pupurrí muy grande y ahí creo que nos perdimos mucho. Había una idea, se creó una idea a partir del personaje de Dominique, que nunca va a verse ya más, que era, ahora lo contestas y dices, esto hubiera sido más interesante publicarlo que lo que hicimos finalmente. Finalmente fue un querer hacer de todo lo que nos gusta y nos perdimos. Ahí. Pero bueno, fue un aprendizaje. Sí, teníamos que haberlo centrado más, tal vez alguien nos tenía que haber dado un toque, habernos dicho, centraros en algo, no disperséis. ¿Qué es lo importante de esta historia? Esto, pues desarrollar esto. No trates de mezclar muchos géneros y al final la gente no lo va a entender. Pero bueno, fue interesante desde el punto de aprendizaje. Y ahí conocí a gente genial como a José Luis Zaragoza,
que lamentablemente falleció hace unos años, y que él me enseñó, me aportó mucho sin que él lo supiera. O sea, él me decía, oye, fíjate en el estilo de línea clara, tipo Irshadán, que aquí en la escuela valenciana de Daniel Torres, Sento y tal, le debe mucho a este hombre. Y sin darme cuenta, todo lo que él fue diciendo se ha quedado ahí de pozo, y en 1840 ha aparecido todo. Es decir, ostras, ahora entiendo aquello que me decía. O sea, hubo necesidad tal vez de asimilar toda la información y luego... Y la verdad es que a José Luis Zaragoza gráficamente le debo bastante, sin que él me dijera, no, hazlo así, hazlo así, no. Él aprovechaba los recursos de cada uno de nosotros, era una persona genial en ese sentido. Es decir, mira, él es bueno en esto, decía, por ejemplo, la luz. Pues yo, si quiero que el producto salga, voy a aprovechar esa energía que tiene él en esto en concreto. Tú eres bueno en esto, no te da miedo, como venía a Bellas Artes, en trabajar formatos enormes. Pues voy a aprovechar que eres capaz de hacer un expresión porque no te da miedo. Cosa que a él sí le cortaba, él trabajaba más en plan pequeño. Y claro, nunca adoctrinaba, sino que aprendía sin que él sin que te cogiera la cabeza, te la quitara y te metiera por la mano. Sin darte cuenta, te enseñan más fácil y más agradable de aprender, porque de alguna manera hay veces que cuando te intentas inculcar algo es cuando incluso inconscientemente lo rechazas. Sí, exacto. Y te quedas con algunas cosas. Sé que se ha sacado a título póstumo la obra que estaba trabajando, Peret que buscaba la muerte, ¿no? Y la verdad es que es un compendio de todo lo que él fue transmitiendo, al menos de poder trabajar. Él intentó las páginas de ese cómic y le colocó las ramas y todo, porque yo era muy malo intentando, dibujaba con lápiz lo que ya iba a hacer con la tinta. Ya me decía, no, dibuja con la tinta, es que estás calcando con la tinta, ¿no? Fue una caña. Bueno, vamos a empezar más en el trabajo de otro ya. Y así ya con el trabajo de 1840. Me ha dicho que ella para documentarse 2 años. En la parte, en total del compendio de tiempo, ¿cuánto tardaste? ¿Cuándo subiste las primeras imágenes al blog? Sí, 2008. Sí, 2008. Fue cuando se abre el blog y sube la primera imagen, que ahí todavía no había nada. Aquella imagen de la escoba, que era un boceto. Sí, ¿te acuerdas? Y sí, 2008. Una escoba que ya aparece, ¿no? Bueno, aparece en el claro, todavía no. Por eso, esos diseños, ideas, propuestas que haces, como lo que habéis visto ahí de la niña con la pantera, ¿y qué hace ese gato negro ahí? Claro, eso no tiene nada que ver, claro. Pues son maneras de responder un poco a las ideas que escribe, de decir, mira, lo visualizamos así. De todas maneras estuvo bien el tomarse, quiero decir, el que poder tener tanto tiempo, sobre todo porque yo era muy inexperta, yo bueno, pues estaba intentando ajustar en una cosa que fuera realmente un cómic, que no fuera una novela que parecía que luego no hay paz, que no se acababa nunca, y había viñetas y viñetas, y claro, ha sido un trabajo sobre todo de yo aprender a hacer guiones de cómic, porque no... Claro, sí, también sí, me imagino que te tuviste esa claro, sí. Porque eres el que más confía. Sí, pero tampoco... La verdad es que... Bueno, se ha ido desarrollando. Sí, se ha desarrollado muy bien ella solita. Ahí. No, pero es eso, y el poder subir cosas al blog, que la gente te dijera, incluso gente que ya trabajaba en cómic, que te dejara comentarios o que te dijera, ostras, pues sí, me gusta esto que estáis haciendo, o estas cosas que escribís, o yo también aprovechaba para subir parte de la documentación, pues hacía post sobre moda de 1840, subía fotos y todo esto generaba expectación y seguidores y gente que te aportaba cosas, que incluso te ayudaba a documentar, eso también. Sí. O sea que nuestra experiencia digital, el cómic al final no fue digital porque no sabíamos cómo publicar eso en digital. Es que la idea original claro, que era una historia a río, 22 páginas cada capítulo. Sí. Si lo hubiéramos seguido, claro, estaríamos ahora tal vez en el 3 y tirando la toalla. Claro, era de locos, ¿no? Pero sí que nos sirvió mucho para eso, sobre todo a mí para aprender, para entrar en contacto con gente que me aportara cosas. Y también hubo una propuesta interesante, fue el de no abordarlo solo al público que le gusta exclusivamente el cómic, sino
a la gente que podría llegar al cómic desde otros ámbitos, la literatura de la época, claro, sí. La historia de la moda, Sí, la historia propiamente dicha, ¿no? Sí, claro, porque en el blog había visitantes. Y eso de te todo. enriquece. Además, es una estética que últimamente, en todo el victoriano, la verdad que está pegando fuerte. Yo creo que tiene una fuerte. Sí, sí, pero eso es suerte, claro. También eso es verdad suerte, que ahora porque- últimamente hemos tenido las películas estas de Downey Jr. en el Sherlock Holmes. Sí, exacto. Pero eso es que te coincide, claro, y está muy bien. Que no sabíamos que iba a pasar nada de eso. Igual hemos sido nosotros. Sí, Esa de la época. eso será. Puede que sea porque hay... Yo a veces pienso que gusta esa época porque es como el inicio de lo que vivimos actualmente. Y a veces hay paralelismo. Hablamos mucho de la crisis económica, pero cuando se hundió un señor de la época, se hundió un montón de tenderos detrás. Claro, bueno, sí, va cambiando. Va cambiando. Sí. Igual la gente a veces también puede eso, le gusta esto porque le ayuda igual a encontrar paralelismo. Sí, supongo. Dickens ahora podría hacerse un Dickens moderno perfectamente. Sí. No habría problema. Un Oliver Twist vestido actualmente no creo, o un David Copperfield no creo que... Hombre, vale, salvando ciertos temas, ¿no? O sea, pero podrías adaptar la historia de la época. No es necesario, solo en Sherlock Holmes, situarlo en la época actual. Así que muchas obras que no veían aún siguen teniendo vigencia. Sí, yo creo que sí. Actualmente. Y por eso seguramente ahí se sigue alimentando. No, o sea, a mí es una cosa que me llama mucho la atención porque de momento es una cosa tan, como tú dices, de Charles Dickens, que yo a la gente joven de ahora no le ves tanto para que, pues ahora, una cosa que les llama mucho. Además, también las estéticas steampunk, también tirando por ese... Que también otra cosa es la época en la que se usan estos mitos de los personajes de las historias de terror. Los nuestros. Sí, bueno, eso ya es mucho después, pero sí, pero... Bueno, se asocia un poco, ¿no? Con un poco más después de época, pero... Claro, pero yo en esta literatura, sobre todo los británicos, por esto pasa en Londres, es que les gustan mucho las historias de fantasmas. De hecho, Dickens todas las navidades hace un cuento de fantasmas. No solo es cuento de Navidad, tiene un montón de historias de fantasmas sobrenaturales y luego ya vendrá todo lo del espiritismo y claro, eso ya es después de... Claro, es ya mucho después, pero lo del gusto por las historias de fantasmas, por contar cosas sobrenaturales y eso... Yo creo que siempre ha sido la atmósfera de Londres que tiene, es que tiene ideal para sí, supongo, tiene mucho encanto. Claro, me gusta. Yo quiero saber más de la literatura. No, a ver si yo vas a creo que tener hay el otro género de los caballeros, o sea, Rey Arturo y Van Gogh también en este momento. Empiezan a retomarse... Sí, pero eso es... Sí, un poquito antes. Pero bueno, que actualmente también a la gente le sigue gustando mucho las historias que llamamos de magia acero, de espada, tal. Sí, no, pero eso ya... Entonces, diría que los géneros ya los están sacando en una época y siguen aún vigentes. ¿Alguna anécdota graciosa que tenéis que contarnos del proceso cuando estuvisteis trabajando? Bueno, añadiese un poco de humor a... Sí, bueno, aquí hay las primeras imágenes que se han visto, estaba un storyboard inicial que era del capítulo 2. O sea, una vez concluimos el capítulo primero, pues nada, vamos a hacer el segundo. Y empezás realizando el storyboard y claro, lo tienes que hacer, bueno, una historia de 22 páginas de nuevo, ¿no? O sea, el relato que había escrito Carmen, pues sí, son estas. Entonces, justo en ese momento es cuando ya estamos, a raíz del acicate de Fran Jarabe, Manuel Cráneo, vamos moviendo el salón, hablamos con entonces Glenat, que luego sería EDT, y nosotros seguimos produciendo el trabajo mientras ellos se deciden si lo apuestan o no. Y claro, está ya concluido el storyboard de este primer capítulo, en 2 páginas se dice, oye, que apostamos por vosotros, pero que esto no puede ser una historia de Río. Si pudiera contarse en un tomo, porque justo también es, ¡boom!, la crisis. Y en Europa dicen, las historias Río se acaban, las historias tienen que ser conclusivas, y si gusta haremos otra de personajes. Y muchas colecciones creo que se cortaron, series que tenían 3 tomos se habían cancelado. Entonces dijimos, oye, en uno no va a poder ser, vamos a ver, en 3. Claro, si nosotros teníamos pensado 7, ¿cómo va a ser uno?
estoy y continuaría. diciendo? Sí, claro, ¿qué estáis diciendo? Sí. Y entonces ellos claro. metieron mucho... Claro, no, aportaron, sí, aportaron la cordura al proyecto que no tenía. Claro. Entonces aquí se han podido ver pues planteamientos iniciales de... Bueno, estas páginas no, estos son los conceptos de las páginas definitivas, pero se pueden ver planteamientos de la storyboard inicial que al final hubo que volverlo a rehacer. De hecho, el capítulo 2 es el que más recortes sufrió porque era el que lo permitía, ¿no? Por la historia. Es decir, bueno, pues este es el que más modificaciones va a sufrir. De todas maneras, los editores fueron muy guays. Yo ahí tengo que romper una lanza a su favor, ¿no? Porque dijeron, esto que tenéis, venga, va, pues en un tomo no, pues en 3, vale, y esta historia y por aquí y por allá, pero en ningún momento ni pusieron cambios ni nada, simplemente, claro, aportaban su... Es decir, es que esto no se puede sacar, o sea, es que esto es impublicable, va. Si lo cambiáis, se puede hacer y podemos hacer un libro muy bonito y ahí... Y sobre todo que no también el mercado francés. Sí, que era lo que estaba... Ellos, no sé, me encantó trabajar con esta editorial por eso. Porque fue eso la única, digamos, directriz que marcaron. Hombre, claro, lógica, porque era... Sí. Tienes completa libertad para contar la historia que tú quieras y como tú quieras, no hay ningún problema, pero va, ciñete a esto porque lo que estás haciendo es locura. Entonces, veis, por ejemplo, esta imagen que aparece ahora era la primera página del capítulo. Y esta era la segunda, la tercera o la cuarta. Esto sí que aparece, pero al final solamente como fondo de otras viñetas. Si veis el tomo, si queréis, lo veis así. Pasa y así podréis verlo. Podréis ver un poco lo que páginas que estaban ya realizadas que hubo que, bueno, pues reaprovecharlas o simplemente decir nada. Nos lo replanteamos desde el principio. No, y ahí empezar a trabajar en una línea más profesional, más decir, bueno, esto va a ser un libro. Ya tenemos que, hay tantas páginas, esto que es un trabajo mucho más duro, es decir, no estás aquí contando un poco, bueno, pues si me quiero recrear en esta escena, no, tengo que darle un ritmo, ahí es cuando empezó el trabajo de hacer guión. Hasta entonces era un poco más... Y descubres recursos, porque hay una cosa, hay una escena del capítulo 2 que se nos presenta al varón Alexas y ahí estaba extendido de una manera muy como un ritual. Sí, claro, era y ahí para un poco transmitir la sensación entre el pupilo y el maestro. Sí, eso tuvimos que hacer ahí. En 2 páginas, venga, cortar. Y sin embargo se nos ocurre un recurso narrativo con el humo y los bocadillos y funcionó. No sabíamos cómo era aquello. O sea que la cuestión, esto te ayuda a comerte la cabeza y descubrir otras cosas, gráficas, elementos de pues esto no se nos hubiera ocurrido si hubiéramos ido por la línea que teníamos pensada inicialmente. ¿Queréis que pasemos a... Abramos debate de preguntas? A ver qué os parece.